Bien, y ya lo habíamos anunciado junto a Valeria, que teníamos aquí en estudios la presencia del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortabarría. Lo primero, la bienvenida y el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Cortabarría, ¿cómo le va? Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto acompañarlos por acá. Nos metemos de lleno en el tema. Decíamos antes de irnos a la pausa en el bloque anterior, este tema del que uno escucha hablar y muchas veces al ciudadano común le cae la ficha cuando efectivamente termina doliéndonos en el bolsillo, aquí, a los de la ciudad, los problemas que se generan a nivel del agro. En este caso, el exceso de lluvias que trajo aparejado una emergencia vial y una situación que a esta altura, ¿cómo la podríamos denominar? Y para que la gente entienda la importancia desde el punto de vista económico que puede tener para el Uruguay. Bien, a ver, como tú bien decís, Humberto, el sector agropecuario es muy importante dentro de la economía nacional. El impacto que tiene cuando al Uruguay le va bien, cuando al campo le va bien, al Uruguay le va bien, eso es así. El año pasado la expectativa de crecimiento que tenía el gobierno era de 3,3%, debido a la sequía bajó a 0,4%. Ahí está clarito, después estaba el tema agua, hubo otros, pero en definitiva el impacto del sector se ve claramente. Hoy estamos, yo te diría, en un momento difícil de evaluar, porque estamos cosechando el cultivo de soja, que es de los principales cultivos que tiene el país, es la mayor área que tiene el país, pero te diría que fue un buen año desde el punto de vista probablemente de los rendimientos, va a cerrar un año relativamente bueno, de mediano a bueno. Pensamos que iba a ser mucho mejor, pero la verdad que las condiciones de cosecha han hecho mermar, lo que decía Martín recién, claro. 300 kilos por abajo de lo que se estaba, esa expectativa que había de rendimiento ha caído, pero sigue estando, digamos, en parámetros relativamente buenos. Por otro lado, eso, digamos que la agricultura fuerte está en la zona litoral oeste, ¿verdad? El litoral este complicadísimo con el tema lluvias, muchos campos inundados, Rocha 33, zonas realmente complejas. Donde está declarada la emergencia agropecuaria por parte del Ministerio de Ganadería. Exactamente, pero ahí digamos que el arroyo, creo que me parece que por lo que he hablado con los arroceros ha logrado terminar, digamos, su cosecha previo a estas ya inundaciones graves, o sea que es la zona más arrocera, donde está fuertemente el arroz, y bueno, una zona que está sufriendo la ganadería, el ganado y los productores en un momento complejo. Pero te diría que me parece que la evaluación que estaríamos haciendo hoy, vamos a tener el problema de la caminería rural, porque todo este exceso de agua en plena cosecha genera que se rompa bastante. Hay un aporte del Poder Ejecutivo que puso una partida especial para poder acomodar estos caminos cuando pare un poco de llover, porque mojado no se puede reparar. Exactamente. Hay que esperar que te pare un poco de llover y se den las condiciones de reparación. Pero creo que en definitiva te diría que estamos logrando culminar una cosecha que va a ser medianamente buena y eso le va a hacer bien al país. O sea, en ese sentido soy relativamente optimista, sobre todo si nos comparamos con lo que pasó con nuestros vecinos en Brasil, en Río Grande, donde realmente es catastrófico, ¿no? O sea, Uruguay, dentro de todo, estamos relativamente saliendo de una manera correcta de la cosecha. Patricio, ¿cuánto está impactando esto que vos decías de la emergencia vial? El gobierno puso 15 millones de dólares para atender esta situación. ¿Dónde está más complicado? ¿Cuáles son las zonas más complicadas? Y si es suficiente ese dinero, ¿quién se tiene que hacer cargo? Bueno, un poco eso que se ha generado polémica también entre las intendencias. Sí, bueno, a ver, parte de la caminería, digamos, las rutas los hace el Ministerio de Transporte y la caminería rural interna, los caminos de balastro los hacen las intendencias, es así como se dividen. A ver, el sector agropecuario creció 70% de su Producto Bruto en los últimos 20 años, ¿verdad? A nivel de caminería nacional estábamos bastante atrasados. Este gobierno ha hecho realmente un impacto fuerte, se han generado muchas rutas, puentes, se ha logrado unir, puentes históricos como el de Charqueado, o sea, ha habido una inversión importante. A nivel de caminería interna, digamos, caminería rural, y bueno, son caminos de balastro que se van manteniendo y que, bueno, cuando pasan estas condiciones se rompen, no hay mucho misterio. Sí. No, es imposible, yo creo que pensar en lograr caminería, obviamente que algunas rutas podrían mejorarse un poco más, pero obviamente que no se va a bituminizar todo el país. Eso sería una inversión que por lo menos por ahora el Uruguay me parece que no lo podría enfrentar, pero sí intentar algunas mejoras en algunas zonas críticas donde realmente puede haber, estamos hablando que, a ver, el tema es lo que estamos, el Uruguay produce más que antes, tiene mayor PBI, mayor producción y bueno, tenemos eso implica mayor también impuestos y en definitiva, bueno, tenemos que ver cómo buscamos ese equilibrio entre lo que producimos, lo que pagamos y lo que se invierte en caminería para lograr poder sacar esa producción en tiempo y forma y que no sea un costo, como estábamos viendo, por ejemplo, que se están quejando mucho de los transportistas, un costo extra que está teniendo el país por un tema a veces de infraestructura, ¿verdad? Patricio, uno siente a veces que
estas situaciones generan soluciones transitorias, discúlpeme el término, pero a veces parecen remiendos, nada más que eso, ante una situación coyuntural. Como si no pudiera existir una previsión, por ejemplo, y ya voy a hablar del futuro, de la sequía que ya todos los meteorólogos nos están anunciando ya para dentro de un par de meses máximo, es decir, en pleno invierno. La pregunta sería la siguiente: ¿volveremos a estar en una situación? Porque acá parece que solamente nos preocupamos cuando no íbamos a tener agua potable en el área metropolitana, ¿no? Entonces pregunto, ¿se puede ir haciendo algo para saber que vamos a tener esa situación, que ya nos las están anunciando todos que se va a venir? Sí, se puede hacer, pero hay que entender también el sistema. A ver, es inviable regar el 100% del área del país. Eso no hay discusión. Acá estamos hablando, yo no me acuerdo exactamente ahora de los números, hubiera revisado algo, pero estamos hablando que el Uruguay está regando menos del 1% de su área. Y regando capaz que el 3% podría tener un impacto importante incluso en el PBI. Estamos hablando de eso. Claro. O sea, sequía va a haber, vamos a tener, hay que ver cómo la vamos transitando. El Uruguay viene aprendiendo a manejarse cada vez mejor. A mí me contaban en el 89, yo era adolescente, no la viví desde el punto de vista productivo, pero en el 89 en Uruguay no había enfardadoras. No había una máquina de enfardar, de generar un fardo, generar una comida que uno la puede cosechar en primavera y entregarla en invierno. Bueno, eso generó, digamos, que esa tecnología se desarrolle. El año pasado, la última sequía, por ejemplo, hubo una gran interacción entre cultivos que no iban a dar grano y ganaderos que los compraron, los picaron, los embolsaron y los comieron. Bien. Entonces, por ejemplo, los fleteros te decían, no tuvimos zafra de granos, no transportaron granos de las chacras a los centros de acopio porque no había grano, sí tuvieron una zafrita, digamos, de comida. A ver, el Uruguay, la producción agropecuaria es a cielo abierto, uno tiene cierta capacidad de manejar algunas cosas, pero en definitiva es lo que decía, el porcentaje de área que va a estar, aún haciendo el mayor esfuerzo de todos, que va a estar sin riego, sí, va a ser más del 90%. O sea, en definitiva, el tema es que uno de repente con un área de riego puede generar comida como para mucha área que no lleva riego. Bueno, hay que ir viendo, tenemos que ver la política de riego, se ha trabajado, Uruguay tiene cierta experiencia, hay que generar acciones. ¿Hace falta un marco legal, como se reclama de varios gobiernos en realidad? Creo que está y hay unas cosas que hay que corregir, pero está encaminado. Pero también tenés que pensar en la realidad económica del propio mercado. Cuando vos hoy en Uruguay, por ejemplo, te cuesta un sistema de riego, te cuesta 4.000 y algo de dólares por hectárea y un campo vale 4.000 dólares. Entonces, ¿quién me va a poner un doble piso del campo pudiéndole comprar al vecino? Entonces hay ciertas áreas o zonas donde probablemente eso se va a desarrollar, el litoral oeste, las zonas más fértiles, pero hay zonas donde esa lógica de mercado no va a permitir que eso suceda. Pero bueno, se está trabajando, yo creo que el Uruguay, el accidente del año pasado de la sequía fue de los más graves de la historia. Y se está generando movimientos en ese sentido. Por ejemplo, ayer hablábamos de un trabajo que se hizo por un grupo que es Regadores Unidos, que es cuál sería el impacto en el aumento del PBI con una política de riego importante. Y estamos hablando que se puede llegar a aumentar hasta 3, hasta 5% del PBI anual durante 10 años para adelante con una política de riego importante. Y eso, como tú bien decías, es beneficio para todos los uruguayos. Y ese tipo de cosas es las que tenemos que apoyar e intentar que se lleve a cabo. Obviamente es muy importante lo que decida, lo que determine, lo que lleve adelante la dirigencia política y mucho más un gobierno, no solamente desde su ministerio, sino de acciones que se van dando en momentos coyunturales, en momentos de emergencia, en momentos en los que se necesita. Estamos en plena campaña electoral. Desde la Asociación Rural, ¿cómo se está viendo esta campaña en las pocas, muchas o inexistentes definiciones o propuestas para el agro? Bueno, diría que el sistema ahora de internas genera que haya muchísimos precandidatos, que después, bueno, uno va viendo las encuestas y sabe que son pocos los que van a realmente jugar la carrera, pero hay muchos precandidatos y hay que trabajar con todos, hay que estar en contacto con todos. Nosotros desde la Rural hicimos un pequeño documento de algunas propuestas que entendemos que deberían ser atendidas, lo cual obviamente lo vamos a afinar ahora. Una vez sabido, digamos, los candidatos que van a tener los partidos, y seguramente la Expo Prado va a ser un lugar de bastante interacción, porque bueno, generalmente viene el Poder Ejecutivo, vienen diferentes políticos del país a acompañarnos, a almorzar, donde tenemos reuniones, charlas, intercambiamos bastante, y creo que obviamente que el Prado va a ser
a 30 días de la primera vuelta, o sea que va a ser un lugar bastante efervescente en ese sentido. La rural, en poco las políticas que ha tratado, es obviamente que todo el tema de la política macroeconómica, lo que es los efectos del dólar y el tasa cambiario, lo es bien sabido. El tema de infraestructura es algo importante, el tema de políticas de riego, el tema de políticas de seguros agrícolas es otro tema. Bueno, hay varios temas, las políticas ambientales y las restricciones ambientales que estamos tomando, algunos compromisos que estamos tomando, que entendemos que hay que tener mucho cuidado. Bueno, por ahí creo que tenemos varias cosas que pueden ser parte del crecimiento agropecuario del próximo quinquenio, de los próximos 5 años, y que deban ser atendidas como para poder tener en ese sentido sólidas políticas agropecuarias. Para terminar, respecto al tipo de cambio, ¿han tenido alguna señal de este gobierno a sus reclamos? Y en definitiva, a ver, la política macroeconómica ha sido la de reducir la inflación, se ha volcado las energías en ese sentido y entendemos que eso le ha costado al Uruguay tener un dólar bastante depreciado, por decir una manera. Nosotros, desde nuestros asesores en los temas económicos, la explicación más importante es el déficit fiscal. En la medida que vos no te alcanza la plata que cobrás para pagar todos tus gastos y tenés que salir a pedir deuda afuera, esa deuda la pedís en dólares, la cambiás a pesos y empezás a pagar estructura. Esos son 2.500 millones de dólares que entran a la economía nacional, que se reparten, entra a la economía nacional y bueno, eso deprime brutalmente el valor del dólar. Entendemos que una política aún más constructiva y restrictiva en ese sentido, o un aumento de la producción y una cierta reducción de los gastos nos puede permitir llevar a déficits fiscales más neutros o más llegados a cero, por lo menos los primarios, que no hubiera un déficit sino un superávit primario, después vienen los intereses, pero eso nos podría permitir tener un dólar más fuerte para no solamente el agro, ¿no? Ya la construcción se quejó, el turismo es el que lo sufre de manera constante. Los incluso exportadores. Pensá hasta la gente que está vendiendo tecnología a horas hombre, un ingeniero trabajando en Uruguay con los costos que tiene Uruguay en dólares, se vuelve carísimo con respecto de repente en otros países donde los costos de vida son más bajos. Y bueno, eso es parte de la competitividad que tenemos que lograr, el crecimiento, la equidad y la competitividad para todos seguir trabajando y creciendo, porque al país le falta crecimiento, no tenemos digamos, guarismo de crecimiento importante y tenemos que lograr llegar a eso para todo el país, para mejorar para todos. Muy bien, Patricio. Muchísimas gracias. Muchas Hemos gracias. estado dialogando con el presidente de la Asociación Rural, Patricio Cortabarría. No le pregunté, ¿de qué cuadro es hincha? Peñarol. Bien, sufriendo acá.